días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Son las 9:05 de este sábado 5 de marzo y hemos recibido en la sede de RPP con las debidas medidas sanitarias al encargado de negocios de Ucrania, es decir, el máximo representante diplomático en la hora actual de su país, nuestro señor Rostislav Yaborsky. Muy buenos días, señor Yaborsky, bienvenido a RPP. Buenos días, señor Fernando Carballo, mucho gusto. Yo quisiera comenzar pidiéndole que nos recuerde que los vínculos de nuestros países, el Perú y Ucrania, son muy antiguos. Hay muchos peruanos que no saben que hay un héroe de nuestra independencia que ha luchado en Ayacucho, que es Ucrania, perfectamente reconocido en su país, nacido en el este, en el noreste de su país, que recibió condecoraciones acá, que fue considerado un héroe de esa batalla de Ayacucho, decisiva para la independencia de América, y que tiene una estatua que yo he visitado en Comas. Eso es un hecho totalmente establecido. El señor Mijailo Skibitsky, que vino joven a América Latina en el año 10 y se quedó entre nosotros 30 años. De manera que díganos una palabra sobre la antigüedad de los vínculos poco conocidos en el Perú entre el Perú y Ucrania. Sí, exactamente, señor Fernando, gracias por preguntar. Sí, existen nuestras relaciones, yo diría que tienen historia casi como la independencia del Perú, porque un ucraniano, un ingeniero militar que tenía carrera, tenía estudios, decidió al escuchar que hubo un movimiento de independencia en América Latina, decidió ir a Perú para ayudar y luchó valientemente por la independencia del Perú. Fue condecorada, como usted dijo, sí, con mismo Simón Bolívar. Fue herido en batalla decisiva de Ayacucho. Sí, tiene aquí dos monumentos que colocaron en Comas y aquí en Chorrillos. Fue el segundo, fue abierto este monumento a finales, si no me equivoco, de 2020. Pero desafortunadamente quiero anunciar también un hecho de vandalismo de este monumento, porque después de que Perú votó y condenó la agresión rusa contra Ucrania, la gente me avisó que en este monumento se quitaron placas. Conclusiones pueden hacer la población misma, usted mismo, ¿quién lo pudo hacer? Gente que simpatizan con Putin, quizás rusos mismos que viven en nuestro país y que no han sabido respetar la memoria histórica. Exacto. De un militar ucraniano que luchó con las armas en la mano y que pagó con su sangre el haber luchado en Ayacucho y que fue condecorado, como usted nos ha recordado, por el mismo Bolívar. Embajador Rostislav Yaborsky, el Perú además tiene relaciones múltiples con Ucrania. Hemos descubierto que hay muchos estudiantes allá, que hay muchos jóvenes que se van allá, que se han casado allá, una familia que tiene 9 hijos ucranianos peruanos. Lo hemos sabido por los esfuerzos que está haciendo el Ministerio peruano para evacuarlos con la ayuda de ustedes. Imaginamos que ha participado usted en colaborar que puedan subir a ese tren famoso, pasar la frontera y llegar a Polonia. Sí, exacto. Estábamos, según lo que recibimos, alguna petición de parte de Cancillería y sabemos nosotros mismos en Cancillería que la gente extranjera necesita ayuda. Sí, estamos totalmente para ayudar de lo que se puede para habilitar refugios, por ejemplo, porque hay muchas filas. Facilitar pase más rápido posible, pero la gente tiene que tener paciencia porque sí hay mucha fila. Desafortunadamente sabe que millones de las personas están intentando cruzar la frontera con Polonia y con otros países cercanos que tienen frontera con Ucrania. Hoy leí que sí salieron ya 13 peruanos
gracias a Dios, que ya pueden regresar a Perú y ver a sus familiares. De acuerdo. Ahora, todos ellos lo que nos han testimoniado cuando los hemos entrevistado es que el gobierno ruso ha promovido el odio a su vecino. Les atribuyen malas intenciones agresivas hacia ellos, les atribuyen ser neonazis y hay una presentación ante la opinión pública rusa que estimule el odio para justificar una guerra de agresión. Explíquenos, por favor, de dónde viene este odio que Putin utiliza para desacreditar a su país y justificar su invasión. En primer lugar, quería decir que, bueno, no hay ninguna justificación de esta agresión por parte de Rusia. Ucrania nunca dio algún motivo, no provocó para que Rusia invade Ucrania. Rusia ya sabe que hace 10 años invadió territorio ucraniano, violó gravemente todos los documentos internacionales, la Carta de las Naciones Unidas, violó derecho internacional con esta violación. Putin es su régimen dictador, quiere recuperar su hegemonía, quiere sofocar todo orden mundial que existe. Y si los países no se unen hoy y no digan en una sola voz, nosotros podemos, Putin logrará su fin y destruir todo el orden mundial como sabemos hasta hoy día. Así es. Estamos pasando en la pantalla de RPP, puede ver usted sin duda a su canciller, ¿no? En un discurso que ha pronunciado a la nación, lo estamos poniendo con traducción al inglés, pero usted lo conoce perfectamente. Díganos qué es lo último que ha dicho el canciller de su país. Hubo varias reuniones con los países extranjeros. Ucrania pide a nuestros aliados ayuda para que no sea tarde. Nosotros como ucranianos estamos bien decididos, bien unidos en estos tiempos difíciles, tanto los militares como gente civil está bien unida para hacer frente a esta agresión, detener su política agresiva, sus ataques bárbaros contra infraestructura, no solamente militar, sino también a infraestructura civil. Muchos civiles ucranianos están muriendo, entre ellos también los niños. Por eso pedimos a todos los países que nos proporcione cualquier ayuda militar, financiera, material, lo que puede proporcionar será bienvenido y vamos a estar muy agradecidos porque Ucrania sí está protegiendo su tierra, pero también está protegiendo el mundo del dictador ruso. De acuerdo. Vamos a ir a una pausa, yo le ruego que nos acompañe durante ella, después de la cual quisiera más bien pensar en lo que viene por delante, porque se han mantenido contactos y han habido conversaciones entre delegados de su país, Ucrania, y delegados de Rusia. Se ha conseguido por lo pronto que se establezca un corredor humanitario para que los civiles puedan ser evacuados por ahí y que haya un cese el fuego en el lugar durante las operaciones de evacuación. Pero quisiera que nos explique, a partir de estos contactos, qué se puede prever que suceda en los próximos días y semanas, estando claro que Rusia se ha hallado aislada. Apenas 5 países han votado a favor de ella, entre los cuales ya sabemos Corea del Norte y Bielorrusia, que es el vecino que tiene ahí, y naturalmente Siria, ¿no? Pero tanto el Perú como la mayor parte de los países de América Latina, como usted sabe, han votado a favor de la condena de Rusia o bien en abstención. Ningún país latinoamericano ha votado para rechazar esa moción. Nos explica qué podemos prever que sea la salida de esta guerra después de una breve pausa, por favor.
Estamos conversando en la CDRPP con el encargado de negocios de Ucrania, el Perú, el señor Rostislav Yaborivsky, que ha tenido la amabilidad de venir acá naturalmente con su bella bandera nacional, 2 franjas horizontales, una amarilla en representación del trigo, porque Ucrania es uno de los grandes productores de trigo del mundo, y otra azul sobre el cielo, sobre la tierra de trigo, amarilla y azul. Señor Yaborivsky, ¿qué podemos presumir que sea un escenario de salida de esta crisis si, como todos deseamos, pudiese hallar un acuerdo que impida que la violencia se generalice en su país? ¿Qué concesiones se pueden hacer de parte y otra? Yo diría, señor, que primero Rusia tiene que retirar sus tropas de Ucrania. Hoy, según los resultados de segunda ronda de negociaciones entre la parte ucraniana y rusa, conseguimos que se va a colocar unos corredores verdes para evacuar personas civiles. Pero acabo de recibir la información que desafortunadamente rusos no cumplieron con este acuerdo, siguen disparando y la gente todavía no puede salir. Entonces, única salida que hay, continuar negociando y presionar parte rusa por parte de nuestros socios para que se cumple y que se retire de nuestra tierra. Sabemos, y usted también claramente obviamente sabe que muchos países ya pusieron sanciones económicas, financieras. Solamente de esta manera, si continúan la comunidad internacional presionando, esperamos que sí Rusia va a retirar las tropas y sí se va a restablecer. ¿Qué podría hacer Ucrania? Porque nos está diciendo la concesión que usted espera que Rusia sea capaz de hacer, que inevitablemente la hará en un momento u otro. Pero Ucrania, por su parte, ¿podría renunciar, por ejemplo, a ser miembro de la OTAN? Eso ya decisión del presidente, que es jefe superior también de Fuerzas Armadas ucranianas. Seguro yo puedo decir que en nuestra Constitución el curso de integración en la Unión Europea, en la OTAN, sigue siendo vigente. Sigue siendo vigente el proceso de adhesión de su país a la OTAN. Sí, pero primero nuestro deber ahora en estos tiempos es defender nuestra tierra, hacer frente a los bárbaros agresiones de Rusia. De acuerdo. Permítanos, por favor, darle la palabra a un politólogo, a un especialista en relaciones internacionales, el doctor Farid Kajat, profesor de la Universidad Católica, al que saludamos y damos la más cordial bienvenida a RPP. Muy buenos días, doctor Kajat. Buenos días, gracias. Sí, quisiéramos conocer cuál es su punto de vista respecto a los escenarios posibles de salida de guerra. El encargado de negocios de Ucrania aquí en el local de RPP nos ha dicho que el requisito principal es que se retiren las Fuerzas Armadas rusas del territorio ucraniano. Pero, ¿qué piensa usted que por la otra parte puede haber como concesión para que esta guerra no escale y se halle una salida negociada? A ver, como sabrás, Fernando, yo he sido crítico tanto de la invitación a Ucrania a entrar a la OTAN como de la conducta del propio gobierno ucraniano, pero nada de eso justifica lo que está haciendo Rusia. Lo que ha hecho Rusia es una violación flagrante del derecho internacional. Y además de violar el derecho internacional al invadir Ucrania, lo está violando al no tomar precauciones para evitar bajas civiles durante los combates. El punto, sin embargo, es que lo que hace Rusia sea injusto e ilegal no basta para que esas acciones se detengan. ¿Y cuál es el objetivo de Rusia? Sería entonces la pregunta. Así es.
ya ha dado ideas claras sobre lo que busca, una Ucrania neutral, que es como nació Ucrania, habría que recordarlo, eso cambió recién en 2014 con la anexión de Crimea, una Ucrania neutral, una Ucrania desarmada, y Putin lo ha insinuado de manera clara, bajo un gobierno distinto al de Zelensky. Entonces, la pregunta es, ¿esas son condiciones que el gobierno ucraniano está dispuesto a aceptar? La respuesta probablemente sea no. Pero creo que ese ultimátum, porque eso no es una negociación, de parte de Rusia es un ultimátum, se va a ir planteando una y otra vez a medida que avancen los combates, porque la presunción de Rusia es que, aunque con más costo del previsto inicialmente, va a lograr sus objetivos militares. Y entonces es cuestión de tiempo desde esa perspectiva antes de que Ucrania acepte las condiciones planteadas. Añado a lo que ha dicho el profesor Cajat, que la OTAN ha hecho saber que no va a mandar tropas, que no van a haber soldados extranjeros combatiendo junto a Ucrania. Apoyo militar sí, armamento sí. De manera que lo que ha dicho el señor Cajat es que el tiempo favorece el desarrollo de la maquinaria militar rusa presente en su país. De ahí la pregunta, un estratega que busque la paz, ¿qué puede proponer a los rusos para conseguir que se retiren de su país, como usted nos ha dicho que es el objetivo principal? Bueno, ya como he dicho, nuestro presidente también varias veces se dirigía a parte rusa y dice que en estas condiciones, porque Ucrania no quiere sufrir, no quiere que se mate la gente, quiere parar esta guerra iniciada por Rusia, sí, está dispuesto a negociar con Putin, pero Putin parece que no lo quiere, aunque va a través de nuestros socios, el presidente de Francia, presidente de canciller de Alemania, Estados Unidos, conversaba prometiendo unas cosas, pero no lo cumplió. No lo cumplió, pero a pesar de esto, nosotros, nuestra parte, nuestro presidente decidió que sí, hay que contactar, hay que negociar, a pesar de que Rusia se comporta así, para encontrar o intentar encontrar estos puntos de salida. Pero nos ha dicho el profesor Cajat que esos puntos de salida podrían ser la garantía de que Ucrania, país fronterizo a Rusia, se mantenga neutral, eventualmente desarmado, es decir, el régimen que tuvo Finlandia, ¿no? Lo que se llama la finlandización de un país. ¿A usted le parece que eso es posible en la perspectiva de evitar una guerra de gran escala y una ocupación duradera de su país? Yo digo que para encontrar paz, solamente el camino solamente paz es el camino. Por eso yo creo que cualquier posibilidad está sobre la mesa del presidente y el último va a ser el que va a decidir cuál va a ser posible realizar esta posibilidad. ¿Qué nos enseña Farid Cajat la experiencia de la guerra precedente de Rusia en la región, que es la guerra de Georgia? O quizás incluso podemos ver otra referencia, la manera como Rusia movió los hilos en la guerra de Siria. ¿Qué nos enseñan esos comportamientos en el terreno de Rusia respecto de aquello que puede ella esperar y poner como condición para retirarse de Ucrania, como es el objetivo final, tal como nos lo ha explicado el encargado de negocios de Ucrania en nuestro país? A ver, el caso de Georgia no es un precedente particularmente relevante porque en Georgia Rusia intervino básicamente para reconocer la independencia independencia es un decir, porque en realidad son apéndices de Rusia, pero de las llamadas repúblicas de Abjasia y Osetia del Sur. Eso era el equivalente a el reconocimiento de las autodenominadas repúblicas populares de Lugansk y Donetsk. Pero obviamente lo que está ocurriendo en Ucrania ha sobrepasado ese mero intento de separatismo de zonas específicas
de población étnicamente rusa. Entonces, ese precedente ya fue superado, como digo. En el caso de Siria, en Siria Rusia virtualmente no puso tropas en el terreno. Las acciones sirias fueron a través de ataques aéreos o ataques con misiles, pero sin infantería. Por ende, yo creo que el precedente, y lamento tener que decir esto, ¿no? El precedente más relevante es el de Grozny en Chechenia, ¿no? Hubo 2 guerras chechenas, 94-96, 99-2000. En la primera guerra chechena, a Rusia le pasa algo similar dentro de su territorio, porque Chechenia es parte de Rusia, de la Federación, ¿no? Pero acá, en territorio de otro país, que sus avances de blindados y en particular tanques son detenidos y buena parte de sus tanques son destruidos. Entonces, en la Segunda Guerra Chechena, lo que Rusia hace en Grozny es cercar la ciudad y bombardearla hasta que virtualmente no hay atisbo de resistencia dentro de ella antes de finalmente capturarla. Ojalá me equivoque, pero creo que ese es el cálculo que está haciendo el gobierno ruso respecto a lo que probablemente tenga que hacer en Kiev o en Kharkov, ¿no? Pero precisamente porque eso implicaría un gran número de muertes entre civiles y probablemente entre las tropas invasoras también, y porque eso implicaría probablemente la necesidad de una ocupación prolongada de territorio ucraniano, o incluso con la posibilidad de instalar un régimen títere, ¿no? Yanukovych, el expresidente, en este momento está en Bielorrusia, o sea, se especula que él podría ser el que Rusia quisiera en el gobierno, precisamente porque el costo a futuro de este tipo de acciones puede ser demasiado grande, es que Rusia lance estos ultimátums. Pero hay que tenerlo claro, Rusia no está negociando, está lanzando ultimátums. O aceptas mis condiciones o continúo con las operaciones militares. Realmente nos impacta efectivamente el recuerdo de las 2 guerras en Chechenia, el rol que jugó el general Lebedev, que luego se opuso a Putin, pero había un factor ahí que no existe acá y que quisiera que nos explique aquí el embajador, que es el terrorismo islamista, que es la razón por la cual el Occidente reaccionó con mucho más distancia. Estamos ante grupos islamistas chechenos también, que son parte de los actores militares. Estamos aquí hablando de 2 países cristianos que tienen, grosso modo, una cierta afinidad religiosa, pese a diferencias que hay entre la iglesia. Quisiera que nos explique este factor, por qué esta ruptura tan marcada en países a los cuales tantas cosas unen. Permítanos, Farid, permítanos, señor encargado de negocios, ir a una breve pausa, escuchar a los anunciantes y retomamos para ver estos factores culturales en el conflicto en curso entre Ucrania y Rusia. Estamos conversando con el encargado de negocios de Ucrania en el Perú, es decir, la máxima autoridad diplomática aquí, el señor Rostislav Yavorivsky, y también con el internacionalista Farid Kajat, que introdujo como antecedente, para hacernos una idea del comportamiento militar de Rusia, las 2 guerras que hubo en Chechenia. Y el problema que se plantea, señor Yavorivsky, yo lo que quisiéramos comprender de usted, es que son 2 países cristianos que están en guerra y 2 países que participan del mismo, digamos, de la misma matriz cristiana que es la ortodoxia. Ahora, han querido ustedes desde hace unos años tomar distancia del patriarca de Moscú. ¿Por qué? ¿Cuál es esta fricción que ha habido entre la Iglesia Ortodoxa de Ucrania y la Iglesia Ortodoxa rusa? Sí, hace exactamente 2018 se construyó una iglesia de Ucrania reconocida por las máximas autoridades de Estambul, donde Iglesia Patriarca Mundial con Constantinopla. Sí, y se hizo gran trabajo para juntar todas las documentaciones necesarias que comprueban que sí, Rusia antes, como se apoderó, cambió historia a su favor, y en 2018, sí, Constantinopla reconoció la existencia de nuestra iglesia ucraniana. Y ahora, ¿Por qué? ¿Por qué es que quisieron independizarse tan netamente de la influencia del Patriarcado de Moscú? Porque el Patriarcado de Moscú se metía mucho en lo político,
Por eso habían muchos, como se reveló también, muchos agentes de inteligencia rusa que a través de Iglesia estaban cambiando opinión pública, intentando influir que Ucrania tiene que ser como parte de Rusia. O sea que Putin manipuló la Iglesia ortodoxa en beneficio de su influencia política en Ucrania. Exacto. Exacto. De acuerdo. Sí, señor Farid Kajat, esto me lleva a preguntarle algo en general, si es que me permite, el rol de las religiones en las guerras, porque aunque esto parezca cosa de la guerra de las religiones del siglo XVI y XVII en Europa, la verdad es que en muchos casos, como en Yugoslavia, hemos visto que parte del odio que se atiza es por exclusión religiosa. También es el caso, naturalmente, de la guerra contra Irak y de la guerra en Siria, incluidas divisiones al interior del mundo islámico, ¿no? Sí, pero hay que tener en cuenta que no son odios ancestrales que surgen espontáneamente. Hay actores políticos que atizan el fuego, atizan las diferencias y tratan de obtener respaldo político demonizando a un grupo distinto. Esta guerra claramente no es una guerra de religión. Yo no diría que Putin manipula la Iglesia Ortodoxa rusa, pero sí creo que la jerarquía de la Iglesia Ortodoxa rusa básicamente tiene una alianza de facto con Putin, ¿no? Recordemos el incidente del grupo de rock ruso Pussy Riot. Se decía que era una afrenta a la fe de los rusos al realizar un acto de protesta dentro de una iglesia, pero en realidad el énfasis de la crítica era el hecho de que el patriarca ortodoxo ruso defendiera la posición de Putin en el sistema político ruso e incluso se pronunciara en plena campaña electoral en favor de la candidatura de Putin, ¿no? Sí, pues. O sea, el tema era político, no era propiamente religioso. Y es lo que nos había dicho el encargado de negocios, sí, que hay un control político de la Iglesia y que la Iglesia Ortodoxa rusa es utilizada como un instrumento de poder, no solamente en Rusia, porque, por el caso que usted dice, sino en este caso en la guerra, ¿no? Sí, bueno, obviamente, sí. Sí, Farid Kajat, el embajador Yaborisky nos ha dicho que las conversaciones actuales, que usted llama ultimátum más que conversaciones, solamente pueden tener éxito si se retira el ejército ruso. ¿Qué le parece a usted concebible que sea una concesión del otro lado para que Putin tenga una manera de salir sin perder, como dicen, la cara? A ver, por eso mencioné el antecedente de Grozny, ¿no? Tú mencionaste, y es verdad, que Occidente tuvo menos preocupación o mostró menos preocupación por lo que pasaba en Chechenia, porque los milicianos chechenos, además de buenos combatientes, eran células terroristas en buena medida y habían realizado atentados terroristas contra población civil en Rusia, como en la escuela de Beslan, ¿no? Y en el teatro, en el teatro aquel que tomaron con 1000 rehenes, ¿no? Sí. Sí, pero el ejemplo del teatro es interesante porque ahí uno puede ver cómo Putin no para mientes en los medios a utilizar para derrotar a grupos terroristas. Introdujo gases venenosos que dieron muerte a sus propios ciudadanos, además de los terroristas. Sí. Y en el caso de Grozny, el punto es, si estuvo dispuesto, él era primer ministro, el presidente era Boris Yeltsin. Como Yeltsin era un aliado de Occidente en ese momento, esa es otra razón por la cual no se criticó con el mismo ahínco que se critica justificadamente ahora la invasión de Ucrania, además del hecho de que, claro, Chechenia era parte de la Federación Rusa. Pero ahí el punto es que el primer ministro era Putin, él era el que estuvo a cargo de las operaciones militares y no tuvo reparos en destruir una de sus propias ciudades, ¿no? Entonces, lamentablemente, la pregunta es, ¿alguien puede, digamos, garantizar de que Putin no está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias? Yo me temo que no lo haría. No, ciertamente no. En todo caso, señor Yarovisky, espero que usted haya sentido que no solamente es el Estado peruano que ha condenado la invasión, sino la sociedad. Y por eso repudiamos lo que nos ha informado usted, que ha sido profanado el monumento del héroe ucraniano Mijailo Skibitsky, que peleó por la independencia del Perú en Ayacucho
Es una cosa totalmente repugnante que nos haya informado usted que su estatua en Chorrillos ha sido profanada por fanáticos que desconocen la historia o que la quieren negar. Yo le agradezco su presencia acá y quisiera por favor que envíe un mensaje al pueblo peruano, al quien le ha ofrecido la bandera de su país también, cosa que le agradezco. Yo sinceramente quisiera agradecer a cada peruano y toda la sociedad peruana que sí, nosotros hoy sentimos su apoyo en esta agresión rusa contra Ucrania. Agradezco por su postura de la población peruana porque sé que muchas veces se convocaban manifestaciones pacíficas por mismos peruanos frente de la embajada rusa, condenando, exigiendo que Rusia pare estos ataques contra mi país. Por eso les agradezco muchas gracias a ustedes. A usted por su presencia, palabras finales de Farid Kajat, por favor, profesor. Como digo, y consta en artículos que he publicado, yo creo que la OTAN nunca debió invitar a Ucrania a integrarse. Creo que grupos de extrema derecha como el Batallón Azov nunca debieron existir. Pero dicho eso, nada justifica lo que está haciendo Putin. Estos son crímenes bajo el derecho internacional y hay que tener eso claro, ¿no? Nada de lo que ha ocurrido antes puede explicar o justificar lo que está ocurriendo ahora. Muchas gracias por sus explicaciones y por su tiempo, profesor Farid Kajat, experto en relaciones internacionales. Que tenga buenos días, encargado de negocios. Gracias por estar acá. Muchas gracias a usted. Que tenga buenos días, transmita nuestra solidaridad a sus compatriotas que sabemos están sufriendo, entre los cuales muchos extranjeros y algunos peruanos que se sienten acogidos en su país. Muchas gracias. Gracias a usted. Ha sido el encargado de negocios de Ucrania en el Perú, el señor Rostislav Yaborisky. Vamos a hacer una pausa y hablaremos ahora sobre temas peruanos. Lo haremos con el señor Luis Iberico de APP.